Hola, en esta ocasión les hablaremos de lo que son los Incoterms. Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional que determina el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra y venta internacional. Importancia de los Incoterms. Los Incoterms establecen las reglas internacionales que tienen como finalidad facilitar la conducción del comercio global y así poder evitar incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones en diferentes países. Estos auxilian en la identificación de las obligaciones entre las partes en la compra y venta y reduce el riesgo de las complicaciones legales entre el comprador y el vendedor. Origen de los Incoterms. Los Incoterms se crearon después de la Primera Guerra Mundial. Un grupo de comerciantes e industriales americanos se reunieron para poder establecer un marco que facilitara el comercio internacional. De esa manera, crearon la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en 1919 y establecieron los primeros Incoterms. ¿Cómo se deben aplicar los Incoterms? Las reglas de los Incoterms se pueden aplicar tanto a los contratos de compra y venta internacionales como a los nacionales. El Incoterm que se escoja debe ser el apropiado, ya sea para la mercancía, el medio de transporte se pretende utilizar y principalmente cuando la intención de las dos partes es imponer obligaciones adicionales. Los Incoterms son 11 términos y se dividen en dos grupos. El primer grupo es aplicables al transporte marítimo y fluvial, los cuales son los siguientes: el FAS, el FOB, el CFR y el CFI. El segundo grupo son aplicables a cualquier modo de transporte: el Ex-World, el FCA, el CPT, el CIP, el DAP, el DPU y el TDP. El FAS. El vendedor asume los gastos como los trámites aduaneros hasta entregar la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen. El comprador administra la carga a bordo, estiva, flete y los gastos hasta la entrega en el lugar acordado. Este Incoterm se usa normalmente para mercancías especiales con requisitos de carga particulares. El FOB. El vendedor se responsabiliza por los gastos y riesgos, así como el despacho de exportación hasta que la mercancía se sube a bordo. El comprador se debe encargar de contratar los medios de transporte, los trámites de importación, costes del flete, descarga y entrega en el destino designado, así también como el seguro si éste es contratado. El CFR. El vendedor asume todos los gastos hasta que la mercancía llegue al puerto asignado, incluyendo el transporte principal y los gastos de descarga. El comprador asume los riesgos en cuanto la mercancía está a bordo y durante su trayecto, ocupándose de los trámites de importación y el transporte. Es por eso que se recomienda contratar seguro. El CFI. El comprador asume los riesgos durante el trayecto y los gastos de importación y medios de transporte. El Ex-Works. Las obligaciones del vendedor y exportador son poner en disposiciones la mercancía del comprador en sus instalaciones o almacenes, librándose de toda responsabilidad a partir de ese momento. El comprador o importador es quien asume posteriormente todos los gastos y responsabilidades sobre la carga de la mercancía y todos los trámites aduaneros o documentos como el seguro.
ya que él es quien asume todo el riesgo. El FCA de fábrica o almacén. El vendedor debe entregar y cargar la mercancía en los medios de transporte que proporciona el comprador, el cual asume los costos y riesgos de la transportación. El CPT. El vendedor debe encargarse de todos los gastos, como es el transporte principal, que se generan hasta la entrega de la mercancía en el lugar acordado. Por otro lado, el comprador asume la contratación del seguro, que es de manera opcional, y los trámites de importación. Una vez cargada la mercancía al transporte contratado por el vendedor, se debe tomar en cuenta que el riesgo durante el trayecto es solo del comprador. El CIP. El vendedor es responsable de los gastos hasta la entrega en el destino, tales como gasto de origen, flete, transporte principal, despacho de exportación y la cobertura del seguro. Por otro lado, el comprador asume la contratación del seguro, que es de manera opcional, y los trámites de importación. Una vez cargada la mercancía al transporte contratado por el vendedor, se debe tomar en cuenta que el riesgo durante el trayecto es solo del comprador. El DAP. Durante la operación, el vendedor es responsable de todos los gastos y riesgos, menos el del despacho de importación y la descarga en el lugar determinado. El comprador se ocupa solamente del despacho de importación y la descarga. El DPU. El vendedor asume los riesgos y costes del origen, embalaje, la carga, despacho de exportación, flete, descarga y entrega en el lugar designado. El comprador únicamente es responsable por los trámites de despacho de importación. El DDP. El vendedor asume los riesgos y gastos por completo, desde el embalaje y flete, los despachos de exportación e importación, hasta la cobertura del seguro de haberlo contratado. El comprador únicamente debe encargarse de recibir la mercancía. Este video fue realizado por los estudiantes de la Escuela Militar Ingeniería, Unidad Académica Cochabamba, de octavo semestre, gestión 2022. Mi persona, Daniel Alejandro Rojas Escobar, estudiante de la Escuela Militar de Ingeniería de octavo semestre de Ingeniería Comercial. Soy la estudiante Mónica Milenia Obando Carvajal y para nosotros es un gusto compartir nuestros conocimientos sobre la materia de Administración Logística del tema Incoterms.